la clase. Entonces, tenemos funciones polinomiales y racionales. ¿Qué cosa es una función polinomial? Es una función que toma a números reales y los lleva a números reales, definida por f de x igual a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado, etcétera, puntito, puntito, puntito. Esos puntitos obviamente son los que continúan después de esto, o sea, iría a la sub 3 por x al cubo, etcétera, etcétera, a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub n por x elevado a n. O sea, en el fondo es una expresión donde cada uno de estos coeficientes, el a sub 0, el a sub 1, a sub 2, etcétera, hasta la sub n, son números reales. La variable, o sea, el polinomio, perdón, la función polinomial, la variable x es el argumento de la función, y aparece x potencias de x, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta es una función polinomial, ¿por qué? Porque los coeficientes, los numeritos que están ahí son números reales, y aparecen potencias. Ojo con esto, que el exponente tienen que ser números naturales de las potencias de x. Los exponentes de x tienen que ser números naturales, ¿de acuerdo? Esta que está acá, fíjense, ¿esto es un número real? Sí. ¿Esto es un número real el menos 5? Sí. ¿El 2 también es un número real? Sí. ¿Y las potencias de x son números naturales? Sí. Por lo tanto, este también es una función de tipo polinomial. Esta que está acá no es de tipo polinomial, ¿por qué? A pesar de que este número es un número real y lo que acompaña x cubo, que es un menos 1, también es un número real, aquí aparece, fíjense, una raíz de x, o sea, ¿cuál es el exponente de este x? Es un medio, ¿no es cierto? Pasándolo a potencia, y claramente ese un medio no es un número natural, por lo tanto, esta expresión no es una función polinomial. ¿Por qué? Bueno, por la razón que le estoy exponiendo, ¿ya? Si el n vale 0, o sea, en el fondo, si tenemos un polinomio, un f de x igual a sub 0, simplemente es una función polinomial que corresponde a una constante. ¿Se fijan? Es f de x igual a una constante. O sea, es la famosa función constante. ¿Cuál es la función constante? La que toma cualquier valor de x y lo manda a un número. ¿De acuerdo? Ya. Si el n vale 1, f de x va a ser igual a sub 0 más a sub 1 por x. Por lo tanto, ¿qué cosa es esto? Si ustedes se fijan, la máxima potencia de x es un 1, por lo tanto, esto que está acá es una función lineal. Y la gráfica de las funciones lineales son rectas. Si el n vale 2, f de x va a ser a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado, y claramente esto que está acá es una función de tipo cuadrática, ¿cierto? ¿Ya? Y la gráfica de una función de tipo cuadrática es una parábola. Entonces vamos a ver el detalle de cada una de estas tres funciones. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Primero la función lineal. Si tenemos a y b, que son números reales, con a distinto de 0. ¿Por qué a tiene que ser distinto de 0? Porque es lo que está multiplicando a la variable x, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si este fuese 0, tendríamos la función constante f de x igual a solo un número. En cambio, esta depende de la variable x. Si se fijan, la f de x va a ser a x más b. Por ejemplo, si x vale 1, esto sería a por 1 más b, o sea, sería a más b. Si x vale menos 3, sería a por menos 3 más b. ¿Se fijan? Entonces, al final, esto que está acá es una función lineal con el coeficiente que acompaña a x, tiene que ser un número distinto de 0. ¿De acuerdo? La gráfica de una función lineal es una línea recta, ¿cierto? ¿Ya? El a, que es el numerito que acompaña a x, corresponde a la pendiente de la recta, y el b, que es el número que está aquí solo, corresponde al punto donde la recta corta al eje y. ¿Ya? A ver, ustedes saben que estoy recién practicando mi lapicito para poder escribir, pero ya me estoy lanzando nomás a la vida, para poder escribir, a ver, fíjense acá, a ver lo que voy a rayar aquí al ladito, espero que me salga derecho. Bueno, y otra vez me pasó lo mismo. Pucha, cae. Ya, de nuevo. De nuevo. No sé por qué me quedo con esto atrapado. Ya, veamos mi
mi hermosa línea recta. Línea recta. Qué bochorno. Ya, aquí estamos. Más encima con invitados. No sé por qué no puedo dibujar. Ya. Ahora sí. Tenemos el eje Y, chueco, por supuesto, y el eje X. Entonces, por ejemplo, si nosotros lanzamos una recta, eso se supone que es una recta. Ustedes tienen que poner su imaginación y suponer que es una recta. El punto de corte de la recta con el eje Y, que es este que está acá, corresponde al valor de B. ¿De acuerdo? Esto es el eje X y esto que está acá es el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan acá, este B que aparece acá, que aparece solito, que no está multiplicando el X, corresponde al punto de corte de esta recta con el eje Y. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Ya. Vamos a borrar todo mi dibujo rasca y feo que me quedó. Ya, continuamos. Entonces, voy a dejar de dibujar porque paso vergüenzas. Ya, entonces, observación, tanto el dominio de la función como el recorrido de la función son el conjunto de los números reales. A ver, observen la expresión. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos dicho que sí? Cuando se nos presenta una función, si la función es una fracción, tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0. Si la forma de la función es una raíz de índice, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, tenemos que preocuparnos que el argumento de la raíz sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Si lo que aparece dentro de la raíz es una función logarítmica, hay que preocuparse que el argumento del logaritmo sea mayor que 0, porque de lo contrario la función no estaría definida, ¿cierto? Eso es lo que teníamos que usar. Si ustedes observan la estructura que tiene esta función, la función lineal, no es ni fraccionaria, no aparece en el denominador X, no aparecen fracciones, no aparecen raíces ni aparecen logaritmos, por lo tanto no hay que hacer absolutamente ninguna restricción. Luego el dominio de esta función, que son todos los valores de X, tal que f de X los puede tomar, y nos queda una expresión real, serían todos los reales, ¿no es cierto? Entonces, el dominio de esta función son todos los reales, y el recorrido de la función lineal también son todos los reales. ¿De acuerdo? Ya, esa es la observación que aparece acá. En lo que sigue usaremos la notación de dominio de f y recorrido de f para referirnos efectivamente al dominio de la función y al recorrido de la función. ¿Ya? ¿Cómo vemos nosotros para ver la intersección de la recta con los ejes coordenados? Primero, si tenemos esta recta que está acá, para ver la intersección de la recta con el eje X, hay que hacer y igual a 0 y despejamos la X. Para ver la intersección de esta recta con el eje Y, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos X igual a 0 y despejamos Y. Veamos el ejemplo. Fíjense que tenemos esta función que está acá. Para ver dónde esta recta corta el eje X, ¿qué tenemos que hacer? Acuérdense que nosotros identificamos la f de X como Y, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar Y igual, y lo consideramos como un 0, aquí iría un 0, 0 igual a 3x menos 7. Y de ahí despejamos la x y nos queda que x va a ser igual a 7 partido por 3. ¿Se fijan? Acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y este sería el punto de corte de la recta con el eje x. ¿Ok? ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué tenemos que hacer acá cuando queremos ver la intersección? Acuérdense que abscisa corresponde al eje X y ordenada corresponde al eje Y. Una vez, cuando yo era estudiante, una persona me enseñó esto que el eje X, ¿cómo yo me acordaba que el eje X era de las abscisas? Porque hacía una A y extendía el palito de la A. Por lo tanto, cada vez que a uno le hablan del eje de las abscisas, simplemente toma una A y la extiende.
y el eje de las ordenadas, extienden el palito de la O y van a acordarse que esa es la ordenada. O sea, la abscisa corresponde a la X y la ordenada corresponde a la Y, en un punto, X, Y. ¿Qué tal? ¿Lo encuentran fantástico? Yo encuentro que es súper... es imposible de olvidar. Abscisa, eje X, ordenada, eje Y. Entonces, para ver la intersección con las ordenadas, o sea, con el eje Y, estamos hablando ordenadas, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer X igual a 0 y simplemente reemplazar. Cuando X vale 0, nos queda 3 por 0, 0. 0 menos 7, nos queda menos 7. O sea que Y va a ser igual a menos 7. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como en la primera encontramos que X era 7 tercios, el punto 7 tercios, 0 es el punto de corte de la recta con el eje Y, y el punto de corte de la recta con el eje X es, con el eje X es 7 tercios, 0, y con el eje Y es 0, menos 7. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esos dos puntos de corte, ¿qué podemos hacer ahora? Podríamos hacer la gráfica, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver si sale acá abajo Ya, no está la gráfica, pero como no está la gráfica, voy a intentar de nuevo hacer un dibujo lo más bonito posible para que grafiquemos esos dos puntos, ¿ok? Ya, tenemos el eje X, perdón, el eje Y, el eje X. Eje X, eje Y, y dibujamos los puntos. Fíjense que el primer punto era el punto 7 tercios, 0. Entonces acá dibujamos un 7 tercios, 7 tercios, 7 tercios, 0, o sea, sería este puntito que está acá. Y dibujamos el otro punto, que es el 0, menos 7, 0 en X, supongamos, por acá abajo, tiene que estar bien lejos, por acá supongamos, el menos 7, 0, menos 7, entonces tendríamos este otro punto. Ustedes saben que teniendo dos puntos, nosotros podemos trazar la recta, ¿no es cierto? Entonces ahora si ustedes con mucha imaginación, voy a intentar trazar una línea recta. Que me quede recta. Ya, y ustedes tienen que suponer que esa recta pasa justo por los puntos. Y si no, la ponen el punto más grande. ¿De acuerdo? Esa recta que aparece ahí, media chueca, corresponde a la gráfica de la función y igual a 3x menos 7. ¿De acuerdo? Pido disculpa a los alumnos invitados, pero estoy recién practicando el trabajo con la pizarra digital, entonces por eso me sale medio chueco. De aquí a una semana voy a estar dominando. Ya, siguiente teorema. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función que va definida de los reales en los reales, una función definida de esta manera, f de x igual a x más b, o sea, una función lineal, donde la es distinto de 0, entonces la función es biyectiva y su inversa, f a la menos 1, está dada por esta expresión, ¿ya? A ver, acordémonos de lo siguiente. Este ejercicio es importante y ojo que este ejercicio si entra, podría entrar algo parecido a esto en la prueba del jueves, porque ustedes la semana pasada todos vimos lo que era una función biyectiva y cómo encontrar función inversa. Digo la semana pasada, la última semana de clases, ¿ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Una función que es lineal, por ejemplo, de la forma f de x igual a x más b, vamos a ver cómo probamos nosotros que es inyectiva. Una función va a ser inyectiva si cumple esta condición que está acá. Si f de x1 igual a f de x2, tenemos que llegar a probar que x1 es igual a x2. Esa es la definición de ser función inyectiva. Entonces uno parte
de f de x1 igual a f de x2 y tiene que llegar a que x1 es igual a x2. Si uno llega a cualquier cosa distinta de x1 igual a x2, significa que la función no es inyectiva, ¿de acuerdo? Si uno parte fx1 igual a f de x2 y llega a x1 igual a x2 y además llega, por ejemplo, a que x1 igual a menos x2, esa función no es inyectiva. La única conclusión que ustedes a partir de esto tienen que llegar para poder decir que la función es inyectiva es que x1 es igual a x2. Si llegan a cualquier otra cosa, la función no es inyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso particular de esta función que tenemos acá, esta función, ¿cómo probamos que esta función es inyectiva? Y obviamente esta demostración sirve para cualquier función lineal. Hacemos lo mismo. Tomamos un f de x1 igual a f de x2, donde el x1 y el x2 tiene que pertenecer al dominio de la función. En nuestro caso, de nuestra función lineal, este x1 y este x2 pertenecen al dominio de la función, que son los números reales. O sea, en este caso son números reales cualesquiera, pero uno tiene que trabajar con ellos de manera general, no de manera particular, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, bueno, parto. F de x1 igual a f de x2. ¿Qué significa f evaluado en x sub 1? Ah, yo tengo mi función acá, reemplazo en vez de la x, pongo el x sub 1. Entonces nos va a quedar a por x sub 1 más b. Esto que está acá es f evaluado en x sub 1. Igual a f evaluado en x sub 2, que sería esto que está acá. En vez de la x, acá, ponemos un x sub 2. Si tenemos esto que está acá, claramente nosotros sabemos que podemos simplificar los b, sumando a ambos lados el inverso aditivo de b, nos va a quedar a por x sub 1 igual a por x sub 2. Y de acá, multiplicando por el inverso multiplicativo de a por el lado izquierdo, o sea, multiplicando por a la menos 1, a la izquierda, nos va a quedar que x1 es igual a x2. Por lo tanto, ¿qué acabamos de hacer? Partimos de f evaluado en x sub 1 igual a f evaluado en x sub 2, y llegamos a que x1 es igual a x2. Por lo tanto, la función es inyectiva. Esta demostración sirve para cualquier función lineal. O sea, todas las funciones lineales son inyectivas. ¿Por qué? Porque lo acabamos de demostrar para cualquier función lineal, o sea, con cualquier a y cualquier b que estén los números reales con a distinto de 0. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a ver, vamos a probar que la función es sobreyectiva o epiyectiva. ¿Qué significa una función sobreyectiva? Por definición, dado i que pertenece a los reales al conjunto de llegada y de la forma f de x, queremos encontrar un x tal que f de x sea igual a i.